Bendiciones para todos, hermanos. La gloria de nuestro Señor resplandezca en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a desarrollar un tema que dice: deja que Dios te defienda. Lo encontramos en el texto bíblico de Job 22, versículo 25. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. El Todopoderoso será nuestra defensa. Está escrito en la Biblia, y no solamente en este versículo. Hay muchos versículos que nos hablan de que Dios siempre va a defender el proceso y la causa por la cual nosotros estamos pasando en el día de hoy. Nosotros todos los días estamos expuestos a ataques a través de otras personas, pero también recordemos que en alguna vez nosotros también hemos atacado a alguien. Hermanos, vivimos en un mundo donde todo el mundo busca sus propios intereses y donde viven en una actitud a la defensiva. Nosotros tenemos que bajar la guardia y caminar viviendo una vida en la presencia de nuestro Dios. Pero lo más triste, hermanos, que podemos entender en esta mañana a través del tema que vamos a desarrollar, es que muchos de nosotros, conociendo la palabra que conocemos, muchos, hermanos, pensamos injustamente del cuidado de Dios hacia nosotros y creemos que Dios no nos cuida y dudamos de esa protección que gratuitamente Dios nos da a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Lo cuestionamos diciéndole: oye, es que no te das cuenta de lo que está pasando en mi casa, no te das cuenta de lo que estoy viviendo yo en el trabajo, y le dices: ¿tienes o no cuidado de mí? Mira, no te estás dando cuenta la injusticia por la cual yo estoy pasando en el día de hoy. Somos tan tenaces que nos atrevemos a hablarle al Señor de esa manera. Por eso vemos nosotros que diariamente somos el blanco, hermanos, de los insultos, el blanco de la provocación, el blanco de la injusticia. Pero yo le digo algo en esta mañana. Parece que esas personas tuvieran un ministerio de solamente hacer la maldad, de molestar simplemente. Pero nosotros estamos llamados a un ministerio mejor, que es levantar el nombre de Cristo aquí en la tierra, donde usted quiera que vaya, sea testimonio del Cristo que tiene en su corazón. Pero en la vida tenemos ataques de todo tipo, y hay algunos ataques que son tan profundos que parecen, hermano, un asalto que lo estuvieran haciendo a cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero yo le digo, esas situaciones que Dios permite en nuestra vida están probando cómo es nuestro corazón delante del Señor, cómo respondemos delante de los ataques que podemos recibir en nuestra vida. Por eso nuestro corazón tiene que estar fundamentado en Cristo. Como Cristo anduvo, así nosotros tenemos que andar en este tiempo. Ahora, el Señor sí va a intervenir a nuestro favor, como siempre lo hace en cada uno de nosotros. Él está presente en cada circunstancia de nuestra vida, porque nos ama, porque Él es justo, porque Él es nuestro Dios, al cual nosotros le hemos entregado este tiempo para vivir en una relación íntima con el Señor. Pero a veces pensamos que como cristianos nunca vamos a tener enemigos. Como cristianos es cuando van a aparecer los enemigos, porque el enemigo real se quiere levantar para hacernos a nosotros salir del camino en que ya entramos. Y por eso vamos a tener muchos enemigos en este mundo. Pero no nos equivoquemos, porque aún también encontraremos personas muy malintencionadas con nosotros y están atentos a nuestro proceder, a ver cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos movemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, soy cristiano y mi testimonio hable de una persona que no es cristiana, porque todo el mundo, los ojos del mundo están puestos en lo que decimos que somos cristianos. Para decir, pues mire, y ese cristiano, mejor es que caminemos como Dios dice a través de la Escritura. Y aunque nos parezca, aunque nos cueste pensar, hermano, que Dios no está en nosotros cuando tenemos situaciones difíciles, quiero decirte que Dios conoce todo. Dios está en todo. Dice aquí la Escritura, Él va a obrar la justicia en tu proceso. Porque ese es el Dios al cual adoramos, al cual buscamos nosotros, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros queremos ya, que Dios nos haga el milagro así y ya. No. Dios actúa en su tiempo, en su hora y de la manera que Él quiera. No es como yo quiera, como a mí me place, es como a Dios le place y entonces Dios va a actuar. Entonces yo le digo algo, no cuestionemos la justicia del Señor, porque Dios es la justicia, amén.
El primero dice, la ley del talión no funciona. Mateo 5, 38 y 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, la ley del talión, ya vimos que dice, está resumida en esta frase, ojo por ojo y diente por diente. Este es un principio bíblico de una ley retributiva del Antiguo Testamento que establece que el daño debe ir de acuerdo con el castigo. O sea, tiene que haber una equidad. No es que lo voy a castigar más porque me hizo, porque no me hizo. No. Tiene que haber equidad en lo que hizo y en el castigo que se le va a dar a la persona. ¿Para qué? Para que evitemos una venganza desmedida. Porque cuando nosotros tenemos rabia, queremos que le den 500 años de cárcel, pero no nos fijamos qué hicimos nosotros antes. Entonces, el castigo debe ser conforme a lo que hizo. No podemos pedir más de lo que es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta ley? Lo que ella hizo en su momento en que se utilizó esta ley es la igualdad en la pena. Vámonos a Levítico 24, versículos 19 y 20. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Entonces, según lo que se hizo, según el pecado que cometió, según la lesión que cometió, de esa misma manera será el castigo que se le da a la persona. Ahora, Jesús desafía esta ley del talión. Por eso Jesús dice, no resistáis al malo. Él dice, si te golpean una mejilla, ponle la otra mejilla. No lo dice Jesús en la Escritura, sí lo dice. Y eso dice, ay, pero ¿por qué? Yo le voy a poner una mejilla si él es el que me está pegando a mí primero. Es el que me está insultando primero, el que me está dañando primero, porque Jesús dice que esta enseñanza refleja el enfoque del perdón y del amor. Dios lo que quiere es que vivamos en el perdón y en el amor, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar en vez de vivir en la venganza y en la justicia. Es que yo me la voy a vengar porque es por mi propia justicia que yo lo voy a hacer. Va a ser esa nube. La justicia de Dios siempre va a aparecer en los procesos de nuestra vida cuando nos comportamos conforme a la palabra del Señor. Nosotros no podemos vivir en la ley del talión. Cristo anuló la ley del talión por el perdón y el amor. Por eso cuando él estaba muriendo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún muriendo pidió perdón por nosotros porque Cristo es amor. Y el amor hizo que perdonara. Cuando usted ama, usted va a perdonar. El problema es que cuando usted no ama, usted nunca va a perdonar a nadie. Entonces, usted y yo tenemos que vivir una vida cristiana que refleje el amor de Dios. No decimos que somos cristianos. Los cristianos debemos reflejar el amor, porque Cristo es amor. Y ese amor hay que reflejarlo donde quiera que usted vaya. Entonces, usted no se resista nunca al malo. Nunca. Aquí dice, si yo sigo leyendo la palabra central, dice en el 40, y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la otra. O sea, si te pones a correr la milla de más, corre el doble de la milla de más. O sea, muéstrale a la persona que está siendo injusta contigo que tú puedes comportarte como una verdadera o un verdadero hijo de Dios, que no te importa lo que tengas que hacer con tal de no tener venganza ni injusticia con otra persona, sino mostrar el perdón y el amor que hemos aprendido a través de Cristo. Jesús nos llama, hermano, a que caminemos en la voluntad de Él. Jesús nos llama a ser generosos con esas personas malas, con esa persona que te ha hecho la injusticia. Él no dice, ve y desquítatela, no. Tú tienes ahora que ser generoso con esa persona, comprensivo con esa persona. Porque una persona que hace injusticia con otro es una persona que no está buscando la presencia de Dios en su vida, que no camina bajo la voluntad y la cobertura de Dios en su vida. Incluso cuando usted y yo somos víctimas de esta injusticia, es cuando más generosos, cuando más llenos de amor tenemos que estar para ayudar a esas personas. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? Si estamos recibiendo la injusticia, estamos recibiendo el daño. ¿O cuál es el mejor ejemplo que usted tiene y que yo tengo de la injusticia y del daño? Jesús.
Él nunca hizo nada, nunca pecó, dice la Biblia. Y sin embargo, mire cómo lo golpearon, cómo lo asetearon, cómo lo llevaron a una cruz. Y él muriendo, derramó su amor sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que le habían hecho el daño. Él los perdonó y derramó su amor sobre ellos. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo que dijo Jesús, que nosotros reflejemos el amor y la misericordia que Dios nos ha derramado a cada uno, como sus hijos, como dice la Escritura. Ahora, eso no significa que yo sea cómplice del que me ofendió, del que me hizo la injusticia. No, nosotros no somos cómplices de eso, hermano, sino que queremos romper el círculo de la violencia y tener un nuevo comienzo. El violento seguirá siempre siendo violento, pero cuando usted se comporta de la manera en que estamos aprendiendo hoy, para no vivir en la ley del talión, porque esa ley del talión no funciona en el campo espiritual, no funciona con Dios. Y es que te voy a enseñar que no debemos vivir siempre esperando, con ese me la voy a desquitar. Cuando pasa por ahí, alguna vez usted ve a la persona que le ofendió, entonces tú dices, ahí va, este es mi momento, me la voy a desquitar con él, voy a cumplir en la palabra, porque cuando me acerque a él le voy a dar la mejilla para que me pegue. Pero cuando me pegue, ¡ping!, yo me la desquito y le pego también a él, hago mi justicia con él. Equivocados estamos, hermano. Eso no es vivir en la misericordia ni en el amor de Dios. Como dice la Escritura, Jesús se opone, dice aquí, a la venganza personal. Jesús no quiere que tú y yo hagamos venganza personal en ninguna manera, ni vivamos en la retaliación. El que me la hace, me la paga. No, Señor. Los hijos de Dios no caminamos en esa modalidad de vida. De pronto antiguamente lo hicimos, pero llegamos a los pies del Señor, nos arrepentimos y mi vida cambió, tu vida cambió delante del Señor. Entonces ya actuamos como Cristo. Cristo ha podido con una sola palabra acabar con todos los que estaban alrededor de él, golpeándolo, insultándolo y humillándolo, pero él se quedó calladito. Dice, como un cordero manso fue al matadero. No abrió su boca, dice la Escritura. Ese es el ejemplo que Él nos dejó a ti y a mí en este tiempo. Porque cuando yo me comporto de esa manera, tú vas a ver la transformación espiritual que ya hay en nosotros. En otra época nos hubiéramos defendido, pero ahora que caminamos con el Señor, hemos sido transformados con el Señor a través del amor y la paciencia que Él ha sembrado en el corazón suyo y en el corazón mío. Mira lo que dice Romanos 12, versículos 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ey, por favor, no ahonden en un problema. ¿Tú sabes por qué se ahonda un problema? Por los insultos, por las palabras, por los golpes. Pero si yo lo puedo evitar, lo voy a evitar. Si Dios me enseñó que Él está abogando es por el amor, Él está abogando hermano, por el perdón. ¿Por qué yo voy a torcer el camino que Dios me enseñó a través de la palabra? ¿Por qué? Yo tengo que caminar, ¿sabes qué? En lo que Él me ha sugerido a mi vida, que es la misericordia, la perseverancia sobre la retribución. Yo no voy a pagar con retribución a nadie. ¿Por qué? Porque eso es volver al pasado, a los golpes, a los pleitos, a la contienda en mi vida personal. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que interprete la palabra conforme Él le está enseñando aquí en la Escritura. Es que si yo digo que soy cristiano y leo la palabra, Él me está invitando hoy a reflexionar que responder con ofensa no edifica mi vida espiritual. Responder con ofensa me hace retroceder en lo espiritual, en vez de ir avanzando todos los días. Dice Santiago 2:13. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso Dios quiere que no retrocedas. Que no retrocedas a la misericordia, sino que siempre camines bajo la misericordia que Dios nos ha enseñado. Entonces, pero nosotros aprendemos anteriormente. Yo no sé, pero yo siempre escuché eso. Y en muchas, yo soy educadora y yo escuchaba a los alumnos cuando peleaban, que yo los llamaba para hablar con ellos, porque había pasado esto. Y decía, es que si yo llego a mi casa, mi papi me dice, como te pegaron, igual te voy a pegar por no haberte defendido. Les enseñaban antes a que no nos dejáramos dar de nadie. Lo dice aquí la Escritura.
Devuelve lo que te hagan, porque como vengas aquí a la casa y no devolviste el puño que te dieron, yo te doy 2 puños aquí en la casa. Y yo creo que esto es muy común para muchos que me están escuchando en esta mañana, porque era una realidad de la vida anterior que se hablaba de esta manera. Casi nunca tu papá y tu mamá nos insistieron en el valor de ejercitar la tolerancia. Que hoy en día no hay tolerancia. Hoy en día, si tú dices A, la persona que está al lado dice B, C, H y D, y se forma el problema. Porque no hay tolerancia. Porque no la enseñaron desde pequeño. Pero qué bueno que hoy podamos nosotros enseñarle la tolerancia a las demás personas. Hermano, que dice 1 Pedro 3, versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Entonces, fuimos llamados para grandes cosas. Fuimos llamados para dar todas las bendiciones que Dios ha declarado aquí en la palabra, que son para ti y que son para mí. Bendiciones que nos perdemos cuando nosotros estamos en te voy a retribuir lo que me hiciste. Me voy a vengar de lo que me hiciste. Hermano, yo le digo algo en este momento, hermano. No se resista a perdonar. No se resista a amar, porque para eso fuiste llamado por el Señor. Tú sabes, Dios quiere que caminemos en un nuevo comienzo, en un borrón y cuenta nueva en nuestra vida, a no ser lo que fuimos anteriormente, sino a ser mejores cada día delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? La justicia. ¿Cuál es el deseo que debe estar en tu corazón y en el mío? La justicia. Haced justicia en todo tiempo, dice la palabra. O sea, en cada momento de nuestra vida, la justicia debe resplandecer en nuestra vida. Que todo el mundo nos conozca porque caminamos siempre haciendo la justicia que Dios nos enseñó a través de la palabra. Antes estábamos equivocados y orábamos de esa manera, pero ahora ya conocemos la palabra y ya nuestra manera no debe ser lo mismo. Yo siempre tengo que dar, yo siempre tengo que entregar. Todo, en tanto en especie como en amor, como espiritualmente, yo siempre tengo que entregar, porque el primer dador fue Dios, que nos entregó a su único Hijo Jesucristo. Y a partir de ese principio, nosotros tenemos que empezar a aprender a dar. Miren lo que dice Hechos 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es que dar que recibir. Pero hay gente que nada más quiere dame, dame y dame. Que todo el mundo le dé y le dé y le dé, pero no retribuye en nada a los demás. Es tiempo de cambiar el disco duro y aprender que es mejor dar que recibir. Entonces, hermano, la ley del talión no nos sirve para nada porque Cristo la abolió, la quitó, determinó que no funcionaba, porque Dios no quiere que seamos vengativos, Dios no quiere que seamos injustos, sino que seamos buenos, llenos de amor y llenos de justicia, que solamente la recibimos a través de nuestro Padre Celestial. Segundo, la ley del tal palo, tal astilla, tampoco funciona. Que dice Mateo 5, del 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, es una palabra contundente. Nosotros tenemos que saber que no importa el daño que nos hayan hecho, no importa el insulto que nos hayan hecho, cuando usted le toque tender la mano a esa persona, hágalo con amor y bendígalo. Mira, no hay mejor palabra cuando usted oye a una persona que le está insultando, que le diga: gracias, hermano, Dios lo bendiga. Para ellos es un choque grande y les hace frenar la lengua, porque no le estás hablando con grosería, pudiendo contestarle como se merece contestar. Pero como somos hijos de Dios,
Nosotros ni por el pensamiento nos debe pasar que yo debo contestar de la misma manera en que ella me está insultando, en que me está señalando, porque cuando me señala con un dedo, ya se señala con 3 dedos, ya. Eso es tremendo. En el campo espiritual la gente no entiende. Mejor es no señalar a nadie, porque estamos señalando a nosotros mismos. Por eso, usted y yo debemos vivir conforme a la palabra. Si Jesús dijo que no tuviéramos en cuenta todas estas cosas que nos hace la gente, porque hay gente especialista en hacernos esto, nosotros debemos estar quietecitos y calladitos, que nos vemos más bonitos, y esperar que la justicia de Dios trabaje en favor del proceso tuyo y del mío. Pero yo sí te digo que cuando he pasado por eso, muchas gracias, hermana, Dios te bendiga abundantemente. Y con eso le estoy diciendo todo lo contrario a lo que ella me está haciendo a mí. Yo la estoy bendiciendo a la persona. No se deje sacar el genio con personas que son vulgares, incorrectas en toda la manera de hablar. Usted aprenda a manejarlo en el nombre de Jesús. Antes no lo manejábamos, y es verdad, no lo manejábamos. Nos poníamos al tal por cual, pero cuando ya estamos con Cristo, ya la cosa es diferente. Aprendemos a ser diferentes en nuestra vida natural y espiritual. Aunque la ley de tal palo, tal astilla es un refrán popular, el principio se encuentra aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. He aquí que todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Tal cual es la madre, tal cual es la hija. ¿Qué quiere decir esto? Que recalca la reproducción de la conducta. Así como son los padres, así aprenden a ser los hijos. ¿Estamos claros en eso? Y después dice: ay, ¿por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi hijo se comporta de esta manera? Revísate tu vida personal y sabrás que tu hijo es un reflejo, una imagen tuya aquí en la tierra. Ellos van a crecer conforme tú les enseñes en tu casa a que ellos crezcan, hermano. ¿Sabes qué? También nos advierte la repetición del pecado. Ojo con eso. Hay una advertencia en este versículo bíblico. Y es que los hijos pueden repetir los pecados de los padres. Pueden repetirlos porque han crecido con ellos, porque lo han visto, porque sus padres han sido los maestros para enseñarles lo que los niños aprenden. Los niños nacen inocentes. Lo que lo cambiamos primero es el núcleo familiar, el que cambia nuestra forma de pensar, de ver y de sentir. Por eso ahí empiezan las malas conductas. Y después, cuando son grandes, dicen: ¿por qué mi hijo es así? Si yo no le enseñé esto. Sí, se lo enseñaste, en la medida en que te comportaste mal delante de la presencia de tu hijo. Entonces, hay algo muy importante. La transmisión de la fe debe estar en nuestros hogares. Usted va a decir: pero ¿cómo así que transmisión de la fe, hermano? La fe te transmite. Si tu hijo te ve orando, él va a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Le estás transmitiendo que hay que arrodillarse, que hay que orar, que hay que levantar los brazos al cielo y hay que darle gracias a Dios por todo. Estamos transmitiendo la fe. Si yo me congrego todos los domingos, mi hijo va a aprender que el domingo hay que oír a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Ellos van a aprender. Ningún niño se vuelve tremendo en la calle porque sí. La madre dice: ¿quién lo aprendió en la calle? No, señor, lo aprendió en la casa. Y que en la calle se encontró con otros amigos igual o peor que él es diferente. Pero cuando tú le enseñas a tus hijos el comportamiento en tu casa, ten la plena seguridad que en la calle se va a comportar igual, porque ya es una cosa aprendida. Entonces, aquí tenemos el caso de Timoteo. Dice 2 Timoteo 1:5. Mire, para usted, lo que yo estoy enseñando ahora es real. Mire lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, mire, vea. Dice que la fe que tenía Timoteo era sincera. ¿Pero por qué era sincera? Porque la primera que entró en el camino de Cristo, la primera que caminó y predicaba y enseñaba, era su abuela Loida. Y luego ella se le enseñó a la mamá de él, que se llama Eunice. Y Eunice se le enseñó a Timoteo. Entonces, la transmisión de la fe es una real.
mi vida tan real que los hijos aprenden a ser como nosotros. Por eso el cuidado de nosotros, estar pendiente de la vida espiritual de nuestros hijos. Porque hay tantos desmanes en la calle, porque hay tanta maldad en la calle, porque fueron hijos que no fueron instruidos en el campo espiritual. No se les enseñó a tener una relación personal con Cristo. Y ahora, no solamente yo le voy a enseñar a mis hijos con la palabra y palabra y palabra. Mi testimonio le tiene que hablar a mis hijos de quién soy yo en el campo espiritual. Y esto, ¿sabes qué, hermano? Irá de generación en generación. Yo no le decía allá a los patriarcas, este mensaje llévalo por las veredas, por los campos, por las calles, por las casas, porque esto tiene que ir de generación en generación. Hay que enseñar la palabra de Dios, hermano. Bíblicamente, de tal palo, tal astilla, significa que los hijos heredan el carácter de papi y mami. Ellos van a heredar el carácter. Las costumbres que usted le enseñe también las van a heredar. Hay gente que si el papá se tomaba el tinto a las 5 de la mañana, los hijos se levantan a las 5 y toman un tinto. ¿Pero a quién vieron? Al papá. ¿Y el papá a quién vio? Al papá de él. ¿Y el papá de él a quién vio? Al papá del papá de él. Viene de generación en generación, hermano. Todas las virtudes, todos los defectos que ellos puedan tener, se lo estamos enseñando a los hijos. Y si usted se pone a estudiar un contexto en la familia, se va a dar cuenta que eso vienen desde los ancestros. Padre, y por eso el niño va a reflejar el origen de él. En el colegio es cuando más usted se va a dar cuenta del origen de un niño. Por la forma en que un niño actúa, por la forma en que un niño habla, cómo se expresa. Eso muestra el origen, y ese origen es ¿dónde? El núcleo familiar de ellos. Y muchas veces lo hacemos también en el contexto espiritual, hermano, indicando las relaciones que nosotros tenemos, hermano. ¿A quién seguimos nosotros? Yo le digo algo. Yo sigo a Jesús. Y he enseñado a mis hijos a seguir a Jesús. Pero yo no sé a quién sigues tú. Porque aquí Juan 8:44 me habla algo. Escuche bien este versículo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, yo no sé a quién sigues tú. Porque si sigues, haces todo eso que está escrito en ese versículo, hermano, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Ya, pero cuando yo sigo a Jesús, cuando yo sigo las enseñanzas de Jesús, las cosas van a ser diferentes. Hermano, ese versículo es impactante. A todo el que le gusta el pleito, la contienda, la división, el problema, ese no está en el camino de Jesús. Lo siento mucho, pero ahí lo dice claramente. Pero los que evitamos los pleitos, las contiendas y tratamos de vivir una vida mejor, eso sí estamos caminando en el camino de Jesús. Jesús es un ejemplo vivo. Vivió aquí en la tierra y caminó conforme a la voluntad del Padre. Nosotros debemos ser en este tiempo un ejemplo vivo de caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. Igual que Jesús caminó. Dios hace justicia en la injusticia. Así que cualquiera que te haya hecho una injusticia, Dios va a sacar de esa injusticia la justicia para ti y para mí. Y Dios nos va a bendecir. Por eso yo tengo que imitar ¿a quién? A Jesús. Yo no tengo que imitar lo que está en ese versículo bíblico. Simplemente a Jesús al que tengo yo que imitar. No importa lo que la gente te hable, se burle, diga. Usted siga caminando, no importa que te llenen Juan 20 limones y te lo exprimen y te bauticen con agua de limón, usted siga, hermano, porque esa acidez nunca tocará el corazón de un verdadero hijo de Dios, porque el corazón de un verdadero hijo de Dios es dulce, es amoroso, es tierno, y eso no va a tocar nada de nuestra fibra ni interior, ni tampoco física, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, déjele todo en las manos de Dios. No haga planes para usted hacer lo que no debe hacer. Déjeselo a Dios. Dios es más sabio que tú y más sabio que yo. Y sabe cuál es el momento justo para hacerte la justicia que tú le estás pidiendo. Lo único que Él quiere es que seamos como Él, que andemos como Él,
que caminemos como Él caminó aquí en la tierra. Jesús le ordenó a sus propios discípulos a que amaran a los enemigos. Imagínense. Y hoy te ordena a ti y a mí a que amemos a los enemigos. ¿En dónde consiste verdaderamente el ser un hijo de Dios? En amar al enemigo, en aquel que nos ha hecho tanto daño, aquel que no tuvo misericordia para maltratarnos y humillarnos. A ese es el que tenemos que amar. Porque es fácil, yo la amo a usted, pero usted nunca me ha hecho nada. Así es fácil amar. Pero amar cuando nos hayan hecho algo malo a nosotros no es fácil. Lo aprendemos cuando caminamos con Jesús. Incluso aquellos que te persiguen, ámalos, bendícelos. Que con tu amor y tu bendición, tú vas a lograr que algo cambie en la vida de cada uno de ellos. Y este verdaderamente es el nivel de la justicia de Dios en nuestra vida. Cuando yo tengo ese nivel de justicia, Dios va a estar prontito para hacer la justicia en nuestra vida, aun cuando seamos perseguidos, maltratados y humillados. Mateo 5:46, mira lo que dice. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces la justicia de Dios, hermano, es cuestión de recompensa. Dice, el mensaje dice, deja que yo te recompense. Lo dice la palabra, no yo. Entonces, tú y yo, en cada proceso de nuestra vida debemos dejar que sea Dios el que recompense nuestra vida. Debemos dejar que sea Dios el que defienda nuestra vida. No importa, hermano. Dice aquí la Escritura que usted y yo no podemos burlar nunca de la desgracia de nadie. No importa el mal que haya hecho la persona. No importa, hermano. Aguante, porque el castigo de Dios va a venir. No es por tu mano, sino por la mano de Dios. Dios hará lo que tenga que hacer. La recompensa tuya, tú y yo la vamos a recibir. Es la promesa que nos dio el versículo ¿sabe? Pero hoy Dios te hace un desafío a ti y a mí, y es extender su amor a todos aquellos que necesitan de amor. Es tener tu amor a todos aquellos que te han vituperiado, maltratado, humillado, te han ofendido. Que tú extiendas la mano más allá del círculo que tú tienes. Todos tenemos un círculo, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Pero Dios no quiere sino que extiendas la mano más allá del círculo personal que nosotros tenemos. Ese círculo cercano, qué bueno que lo bendigamos, pero quiere que bendigamos más allá. Y eso más allá que incluye a todos los enemigos, a todas las personas que te han dado la espalda, ¿sabes? Porque eso distingue el nivel, distingue que tú hay honra a Dios, que dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser perfectos. En la medida que aprendamos a perdonar al enemigo, vamos a ir perfeccionándonos. Vamos a ir aprendiendo. Hermano, lo que la palabra nos está enseñando a cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, de tal palo, tal astilla no funciona en el campo espiritual. De tal palo, tal astilla funciona para todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Pero para nosotros los hijos de Dios no funciona. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador. Un Dios que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario cuando éramos pecadores. Cuando nadie daba nada por nosotros, Él lo hizo a favor de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Nadie es más que Dios, hermano. Vamos a Romanos 2, versículos 17 al 19. No tomes venganza por tu propia mano. Déjale la ira y la venganza al Señor, hermano. Él va a defender cada uno de los procesos de nuestra vida. Tú tranquilo, que Dios hace lo que le toca hacer. Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros
que somos los instruidos por Dios a través de la palabra, que nos hartamos con que somos cristianos, que le mostramos al mundo en la iglesia en que nos congregamos, que a veces te voy a dar una palabra cuando vemos que la persona está actuando diferente y le voy a dar una palabra, pero cuando le pasa algo a usted, entonces ahí se olvida lo que aprendió en la palabra. Aquí traigo un ejemplo sencillo, pero que fue un ejemplo real, de una señora que salía de la iglesia. Estaba saliendo de la iglesia y uno de los hermanos le paró el carro y le dijo: hermana, ¿hacia dónde se dirige? Y ella, como no escuchó, porque debemos ser pronto para oír, no escuchó bien y se puso molesta con el hermano y se acerca con introperio donde el hermano, porque ella entendió enana, como era bajita, entendió enana. Y cuando se da cuenta quién es el que la está llamando, ella le dice: disculpe, hermana. Y yo le dije, y él le dijo: ¿por qué estás molesta? Porque escuché mal. Yo escuché que usted me estaba diciendo enana. Y yo: no, señor. Yo le dije: hermana, ¿hacia dónde se dirige? Era para ver si la podía llevar y brindarle mi carro. ¿Se da cuenta? Una cosa tan sencilla. Y por no escuchar bien, mostró que salir de la iglesia y no tener un corazón como el de Jesús, mira cómo te hace que tu testimonio quede por el piso. A eso es que me estoy refiriendo en esta mañana. Amén. Tercero, la ley de titanes en el ring no funciona, menos en lo espiritual. Santiago 1, 19 y 20, mira lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo le digo algo, hermana, mi hermano. Santiago 1, 19 y 20 es una palabra tan real, hermano. Dice aquí la Escritura que seamos ¿qué? Pronto para oír. ¿Dónde está? ¿Dónde oye usted? Por el oído. Pronto para oír, o sea, esté atento a lo que le estén hablando, para que no entienda mal las cosas. Esté atento, dice además, dice, tardo para hablar, porque es que a veces como nos oímos bien, como la señora, pram, va contestando sin saber qué fue lo que le preguntaron. Y dice además, tardo para airarse. No, ella se airó inmediatamente. Hermano, primero tengo que estar atento a qué es lo que me están diciendo, qué es lo que me están hablando. ¿Qué está resaltando a mí este versículo bíblico que estamos aprendiendo hoy? La necesidad de controlar mis emociones. Porque usted, como se sintió así, enseguida la radio interna, las emociones se convulsionaron y ¡pum! Soltó lo que tenía guardado en el corazón. Entonces yo tengo que controlar mis emociones y actuar con humildad, con sencillez. ¿Qué fue lo que usted me dijo, hermano? ¿No hubiera quedado mejor así, más bonito? Hermano, porque muchas veces tenemos tantas tribulaciones en la vida que creemos que todo el mundo tiene el puño para mostrarnos. No, hermano. Hay gente que te quiere hablar con amor. La ira te va a llevar a malos entendidos, te va a llevar a conflictos, te va a llevar a divisiones, tanto familiares como congregacionales, como laborales. ¿Por qué? Porque la ira fluye cuando las emociones están convulsionadas, cuando usted no ha escuchado lo que le están hablando y entonces fue rapidito para contestar y más rápido para ponerse molesto por lo que le están diciendo. Mucho cuidado con eso, hermano, porque ahí es donde empiezan los grandes conflictos de la vida, los grandes conflictos que no se arreglan después con una palmadita, porque ya el daño está hecho. Por eso Dios nos invita a nosotros, los cristianos, a tener autocontrol, a controlar mi lengua, a controlar mi vida, hermano. ¿Y para qué? Para poder tener empatía con las demás personas, porque de lo contrario no lo vamos a lograr nunca. Entonces, es mucho mejor que nosotros confiemos en que Dios está en nuestra posición y que Dios defiende esta posición en que nos encontramos, en que Dios nos va a ayudar cuando el proceso venga. Nosotros podemos estar esperando que Dios nos dé la sabiduría para poder contestar. Escuchar a otros elimina la ira. Cuando yo escucho con atención lo que tú me estás enseñando, ten la seguridad que yo no me voy a poner brava, porque le estoy escuchando. Y mientras yo escucho, la palabra va viniendo a mi vida.
¿Qué es lo que yo voy a poder responder? Sin dañar a la otra persona, sin juzgarla, sin nada. Entonces, ¿es fácil responder con ira? Sí, hermano. Cuando las emociones se explotan, es facilito. Usted se lleva por delante al mundo entero. Pero ahí es donde hay que hacer el padre como hijo de Dios, a no comportarnos de esa manera, porque Dios nos está llamando es a confiar en Él, a que en el momento perfecto, el autocontrol que hemos aprendido sea dirigido por el Espíritu Santo y hablemos lo correcto delante del Señor. No nos adelantemos a la ira, más bien caminemos los 3 pasos con paciencia. Primero escucho, después hablo, y si me tengo que airar, bueno, pues lo haré, pero no debe ser en ninguna manera. Nosotros, dice, airaos, pero no pecado, no pecado. Jesús se airó, pero no pecó. El pecado es cuando usted llega, coge el palo, la correa, las palabras vulgares, groseras, obscenas, y bueno, se lleva por delante a la persona. Mucho cuidado con eso. Nosotros debemos, hermano, que tener mucho cuidado. Cuando una persona llega con ese estado, usted le dice, cállate, por favor. Cállate. Escucha lo que te voy a decir. Cállate y déjame hablar. Porque hay personas que van tan exaltadas que ni siquiera te dejan hablar, hermano. Entonces, cuando usted se pone rabioso o la ira está en usted, usted habla palabras precipitadas. Palabras que puede decir, yo te dije eso, ni se acuerdan después. Yo no te dije eso. Pero eso estaba en el subconsciente. Y usted lo trajo a la memoria en un momento de rabia. Salió como un camión de basura de tu boca. Y eso es lo que tenemos que controlar nosotros. ¿Sabes? Quien se enoja, pierde. Y usted dice, aquel me miraba sonriendo y no me decía nada, porque para pelear se necesitan 2, hermanas. Si yo no quiero pelear, no peleo ni con nadie, ni quiero discutir, no discuto con nadie. Entonces, Dios se aleja de aquellos que buscan siempre pleito, contienda y división. Cuando tú quieres retomar una vida con Dios, entonces todas esas cosas tienen que desaparecer de tu vida. Si no hay tranquilidad en ti, y no hay tranquilidad en mí, tampoco hay justicia. Yo tengo que vivir una vida tranquila, una vida llena de paz, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y el que está en mí, ¿qué es lo único que produce en nosotros? Paz, tranquilidad, reposo en nuestra vida. ¿Sabes? Un entrenador, ¿qué hace? Aconsejar a todos los que están jugando con él, a todos los que él está entrenando para un juego. A cada uno le da la posición que le corresponde. A cada uno le habla de acuerdo a lo que él va a hacer. Entonces Dios, ese es nuestro entrenador, Él es el que nos está aconsejando todos los días. Mira lo que dice Salmo 43:1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Júzgame solamente tú, Dios, y líbrame de toda esa gente mala. De toda esa gente que solamente me quiere hacer daño, Señor. Cuando alguien te dé el primer golpe, quédate ahí tiradito, quietecito, hermano. Quietecito, no te muevas. Porque si te levantas, vuelve y te dan otro golpe, hermano. Porque cuando tú estés tirado en el piso, extiende la mano al cielo y verás la respuesta de Dios. Cuando tú extiendes la mano, dice aquí la Escritura, Dios te defenderá. Lo acabamos de ver. Quítame a toda esa gente, Dios. Que desaparezcan de mi vida, de todas las maneras, Dios. Si actúas de forma pobre, como el adversario, hermano, ahí estás mal. Si tú actúas de la forma que Dios quiere, que tú estés calladito, que levantes la mano nada más al cielo y Dios hace lo que tiene que hacer, entonces ahí sí es pobre tu adversario. Porque él sí va a ver la justicia de Dios dándole el castigo que se merece. Usted y yo, al contrario, para adelante, hermano. ¿Recuerdas la lucha libre? Cuando se caen 2 o 3 veces, ya al final se quedan en el piso. Ya no se vuelven a levantar más, porque sabe que si se levantan van a volver a caer, porque todo tiene, en cada caída hay un límite de tiempo, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener un límite de tiempo para poder tratar con esas personas que se comportan de esa manera. Y te voy a decir algo, hoy tienes que gozarte, hoy tienes que alegrarte, porque el compañero de tu equipo se llama Dios. Él va a estar ahí en todas las jugadas, ya sea que jueguen mal, regular o bien, en todas te va a ir direccionando Dios. Él te va guiando, hermano. Él te recuerda que Él es tu entrenador y que Él te aconseja. Mira Isaías 45:9.
Hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces, ¿cómo la arcilla puede pelear con el que lo moldea? La arcilla no puede pelear con el que lo moldea, porque es el que lo está haciendo, lo está transformando hasta hacer una vasija hermosa. Así es Dios. ¿Cómo puede contender el hombre con Dios? El hombre nunca puede contender con Dios, hermano. Hay personas que me han dicho, es que hoy tuvo una pelea con Dios. Yo me quedo, ¿cómo así que tuvo una pelea con Dios? Dice, dile que nadie puede contender con Dios. Serás tú que peleaste sola, pero no con Dios. Porque nadie puede contender con Dios, lo acabamos de leer ahí. Entonces, tú no puedes jugar la sabiduría ni los métodos que Dios va a utilizar en el proceso tuyo. Por eso, calladito, algo está haciendo Dios en el proceso que no nos ha dado la respuesta todavía. Algo está el Señor restaurando en tu vida y en la mía para que podamos caminar con la humildad y la confianza, que es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Cuando yo camino de esa manera, hermano, voy a resaltar la humanidad limitada que yo tengo y voy a mostrar la manera ilimitada en que Dios me puede transformar y Dios puede bendecir mi vida personal. Pero si tú quieres terminar rápido la pelea, hermano, quédate tiradito ahí en el suelo. No te defiendas, no hagas nada, dáselo todo a Dios. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida y en mi vida. ¿Sabes una cosa? Hay algo que yo puse aquí, pero me da risa. Si alguien te roba algo, tú sales corriendo detrás del ladrón. No, deja que el ladrón corra, que Dios corre más rápido y le quita lo que te ha robado. Y eso es una verdad, y yo lo he vivido en carne propia, es una verdad. Quédate quieto, que Dios usa a quien tenga que usar para que lo que te quitaron vuelva a tus manos nuevamente, porque Él corre más rápido que todos nosotros, ¿sabes? Pero como Dios es un Dios de justicia, Dios siempre va a castigar el mal, que nos quede claro en el día de hoy. Y cuarto, la ley de activar la justicia de Dios sí funciona. Esta es la única ley que funciona. Vamos a Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para quién es la ley? Para el transgresor. Entonces la ley te va a hacer darte cuenta que te equivocaste, que pecaste, que cometiste un error, hermano. Y dice que la ley o principio para activar la justicia de Dios no se basa en méritos humanos, se basa en la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Así de clarito. Y cuando usted se rinde también a la presencia del Espíritu Santo de Dios, cuando se maneja a través de la fe en Jesucristo, cuando usted lo maneja de esa manera, esa ley de la justicia de Dios va a funcionar en su vida personal. No es de otra manera. ¿Sabe? Eso que va a hacer nos va a ayudar a nosotros a ser transformados a través de la obediencia a Dios, a través de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Activar la fe en Dios y activar la justicia de Dios en nosotros significa vivir en la obediencia, vivir en la fe y vivir en la rectitud que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Es decir, voy a caminar buscando la santidad en mi vida. Tengo que ir todos los días tratando de santificarme en la manera en que yo me comporto y actúo y cómo hago las cosas. Hermano, Dios intervendrá en tu vida y en mi vida cuando estemos en una forma de opresión, cuando alguien nos está oprimiendo, cuando alguien nos está molestando. Dios va ahí, hermano, a que su justicia cumpla el beneficio para tu vida y para mi vida. Eso es lo que me enseña esta palabra que estoy aprendiendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios me va a enseñar a corregir las injusticias que yo cometo a través de la justicia que Él derrama sobre nosotros todos los días. No, esto no consiste en que Dios me va a hacer justicia, en que yo voy a manipular a Dios en todos los momentos de mi vida. No, Señor.
Nosotros ninguno podemos manipular a Dios, sino que yo aprendo a someterme a la voluntad de Dios. Y cuando yo me someto a la voluntad de Dios, a Dios no le queda de otra que hacer justicia en cada uno de los procesos por los cuales pasamos nosotros. ¿Cómo lo hago? Orando todos los días. Dejar de ser como era antes y ser una nueva persona en Cristo Jesús. Dejar la venganza en las manos de Dios. Dejar el odio, el resentimiento, el orgullo de mi vida y comenzar a tener un nuevo comienzo en mi vida personal en Cristo Jesús. Yo tengo que actuar en el amor que Dios me ha regalado todos los días a mi vida personal. Ahora, cuando yo actúo en el amor, aprendo a ser recta en todas las cosas que yo pueda emprender. Ahora, la Biblia, ¿qué me enseña a mí? Que la gracia y la misericordia de Dios es un regalo que Dios me da todos los días. No es por méritos que yo me la haya ganado, igual que la salvación. No es porque yo haya hecho o no haya hecho. Es que Dios le plació derramar su gracia a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros recibiéramos esas bendiciones todos los días de nuestra vida. En lugar de buscar venganza, busquemos la gracia y la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Por eso es que somos justificados ante el Padre Celestial. Por eso Dios hace justicia en cada proceso de tu vida y de mi vida. La promesa que el Señor nos ha dado es maravillosa en este día, hermanos. Pero hay dos presencias que nos están acompañando a usted y a mí todos los días. La justicia de Dios que siempre va delante de nosotros y la gloria de Dios que siempre va por detrás de nosotros. Estamos guardados por Dios cuando caminamos en justicia, cuando caminamos en amor, cuando la ley de la justicia es la que apliquemos nosotros todos los días en nuestra vida personal. ¿Sabes qué? Significa que cuando yo me levanto en la mañana, ya la justicia de Dios está ahí. Cuando yo me voy a dormir, ya la justicia de Dios está ahí. Y en todo el día la gloria de Dios va a guardar mis espaldas, va a estar conmigo en cada momento de mi vida. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? Si alguien nos pide algo y los despachamos, vete en paz, pero no le damos nada, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia? ¿Se da cuenta? Y a veces somos duros con la gente que nos va a pedir. No queremos darle absolutamente nada. Es más, si solo viendo que una persona tiene una situación, uno debe extenderle la mano y bendecirla. Eso se llama justicia y amor a Dios. Así que, hermano, la justicia de Dios sí funciona. Busquemos la justicia de Dios en todo tiempo de nuestra vida. La ley del talión no funciona, hermana. De ninguna manera funciona esa ley. Esa ley lo que nos hace a nosotros es atrasarnos en el campo espiritual, apartarnos de la presencia de Dios. La ley de tal palo y tal astilla tampoco, porque yo no debo aprender lo que no debo aprender. Yo tengo que aprender a desaprender las cosas que aprendí muy mal. Oye, y la ley la única ley que nos sirve a nosotros en este tiempo es la ley de Dios, porque la ley de la justicia que se da en el ring de boxeo, eso no es de nosotros. O lo acabo o lo acabo. No, Señor. La ley de Dios en la justicia es la que nos sirve a ti y a mí en este tiempo. Amén. Bendiciones, hermanos.